Bueno, me corresponde hacer la presentación de los compañeros que hoy nos acompañan en la mesa. En realidad cada uno de ellos tiene su oficio. El que más me gusta es algo que no es un oficio, es lo que se hace con el corazón, que es la militancia que tienen las diferentes generaciones que se encuentran representadas en esta mesa. Militancia que solo se puede tener si se pertenece a lo nacional y lo popular. Nuevas generaciones incorporándose con vida activa a la política. Eso es lo más importante que nos ha pasado, me parece a mí, en todos estos últimos años. Yo voy a darle la palabra a la compañera Andrea Benítez. Le voy a hacer la palabra a ella. Muy reconfortada y agradecida a los diferentes referentes y expertos en materia de salud que tenemos hoy en esta mesa. Y en lo personal, como miembro activo del Manifiesto Argentino desde hace algunos meses, me siento orgullosa de poder haber armado junto a Alejandro y a todos los compañeros y compañeras esta posibilidad de encuentro en 3 de febrero para debatir acerca de una problemática tan importante como lo es la salud pública, que como hoy sabemos todos y todas está deteriorada, tanto como lo están otros indicadores tristemente en nuestro país. Así que con esto agradecerles a Graciela, a Juan, a ambos Alejandros. Marcelo más adelante les va a ir presentando uno a uno, así que no me voy a exceder en lo que cada uno hizo y hace, que es muy importante. Agradecerles al espacio de la agrupación Scout Sargento Cabral, en su nombre al compañero Ariel, que ha tenido la gentileza de gestionarnos este espacio para encontrarnos hoy. A vecinos, vecinas, amigos, familias que están presentes aquí, por supuesto a la militancia y a la dirigencia que se hace presente hoy, para arrancar, bueno, que es esto que es un encuentro de debate sobre salud, pero que es un hecho político que tiene que ver con marcar que el 3 de febrero estamos construyendo un camino de encuentro, sobre todo sobre lo nacional y sobre lo popular, que nos permita derrotar en las urnas a Valenzuela el próximo octubre, porque creemos que realmente es lo que está provocando la desgracia más grande del pueblo argentino y del pueblo del 3 de febrero en los últimos años. Así que bueno, dicho esto, uso el cronómetro, los compañeros me han sugerido el cronómetro porque yo soy de hablar mucho. Así que puntualmente quiero hablar, si se quiere, por formación o por deformación profesional de aquello que yo vivencio día a día desde mi situación profesional. Yo soy trabajadora social y trabajo acá en 3 de febrero. Con lo cual quiero hablar de lo que entiendo la salud como una unidad entre lo bio, lo psico y lo social. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que la salud pública el 3 de febrero, cuando recuperemos el gobierno, tiene que tener una concepción de unidad, porque somos seres que combinan lo bio, lo físico, pero también lo psicológico y lo social. Y nos estamos encontrando que en pleno siglo XXI el municipio todavía no ha tomado en cuenta, o por lo menos no tiene hoy aportes suficientes al área de salud mental, que yo considero que es parte fundante del ser humano. Hoy tenemos apenas una coordinación de salud mental que no tiene profesionales, que realmente no puede asignar turnos. Y nos encontramos con situaciones, bastante graves y dramáticas, no solo por las personas que pueden requerir asistir a una terapia por cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, sino porque estamos hablando muchas veces de poblaciones muy vulnerables. Ustedes saben que los adultos mayores, las personas con discapacidad, sobre todo las personas que padecen adicciones, tema hoy muy importante para tener en cuenta en la sociedad. No podemos dejar al libre albedrío o a la suerte de lo que puede ser lo que la nación o la provincia pueda asignar como recurso. El municipio se tiene que hacer cargo de estas demandas. Yo creo que la salud es parte fundante de lo que es el desarrollo humano, creo que no está dividido. Lo que entiendo como
fundamental para poder desenvolverse cualquier ciudadano o ciudadana, que es la promoción social, el desarrollo con inclusión, y la salud tiene que ver también con poder entendernos como un sujeto completo, ¿verdad? Contarles que el 3 de febrero nos pasó que en 2015, cuando esta gestión llega al poder, provoca una situación que, como muchas otras, como Cambiemos nos acostumbra, la plantea como una posibilidad de vanguardia, de implementar mejor gestión, de producir en el territorio hechos superadores, como lo fue el unir lo que era la Secretaría de Salud con la Secretaría de Promoción Social. Acá los compañeros del territorio no me dejarán mentir. Las cosas que tenían ellos era plantear una supuesta integralidad, que no podíamos pensar la salud sin el desarrollo humano y el desarrollo humano sin la salud. Bueno, bajo esta excusa, en realidad lo que se generó el 3 de febrero fue un ajuste brutal en el área de desarrollo humano, que pasó a ser una dependencia de lo que es la Secretaría de Salud, simplemente porque tenían una sola necesidad, que era crear la Secretaría de Seguridad del municipio, y orgánicamente, para cuestiones de organigrama, necesitaban un espacio vacante. Bueno, lo que yo quiero plantear es que nosotros necesitamos pensar la integralidad, pero la integralidad solo se piensa si asignamos los recursos necesarios para poder abordar estas y otras cuestiones. Voy a tratar de ser breve para no avanzar sobre cuestiones que por ahí van a transmitir los compañeros, pero yo creo que entre las cuestiones que salud tiene que tener en cuenta, no podemos no hablar de las nuevas demandas que hoy la sociedad nos impone. Y no estoy hablando solo de la cuestión de las adicciones, estoy pensando en temas de diversidad sexual, de los colectivos, de las nuevas sexualidades, que tienen que tener espacios en nuestros centros de salud para ser atendidos adecuadamente. No podemos olvidarnos de la perspectiva de género. Hoy miles y millones de mujeres estamos reclamando tener prioridad y ser tenidas en cuenta a la hora de que se piense la salud pública para nosotras. Entonces no podemos evitar pensar que la salud el 3 de febrero, a partir de octubre y de noviembre y diciembre, cuando podamos ser poder, deba trabajar cuestiones como información para acceso al aborto seguro, legal y gratuito, educación sexual integral, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre todo lo que tiene que ver con la crianza y el apoyo a las madres en situaciones de vulnerabilidad. Todo eso yo creo que forma parte de la política de salud. No podemos alejarla de lo que entiendo es la integralidad del ser humano. Cuestiones que tienen que ver con la estimulación temprana y la motricidad. Hoy, nuevas necesidades también para niños y niñas. Avances en psicopedagogía que aportan al plano educativo y por eso son necesarios para nosotros en términos de salud. Y luego avanzar en 3 cuestiones, pero que apenas las voy a mencionar, que me parece que son cuestiones a tener en cuenta también en la gestión a partir de diciembre, si tenemos la posibilidad de ser poder. Tengo el problema de que se me seca la boca enseguida. Entiendo la salud como territorial. ¿Qué quiere decir esto? La salud tiene que ser de cara a la comunidad. Los promotores territoriales tienen que cumplir su función en los barrios. Imagino centros de salud saliendo a la comunidad, censando, generando acceso real a las salitas, a los centros, sistematizando la información. Recuerdo una experiencia que tuve con el director Dadario, que era del materno infantil número 2. Dadario decía que él no tenía la información sistematizada, pero que sabía que el fondo o norte, hoy Valenciano no dice norte y nosotros tenemos que esperar, estamos hablando de la zona de Loma Hermosa, Churruca, Puerta 8, que la contaminación era el principal factor de las enfermedades nutricionales, respiratorias y dermatológicas de los chicos de los barrios. Esas herramientas nosotros tenemos que tenerlas sistematizadas. No hay forma que podamos saber qué necesita un niño o una niña en un materno si no sabemos el contexto en el que vive. Creo que la salud tiene que ser accesible. ¿Qué quiero decir con accesible? En pleno siglo XXI este municipio no tiene una línea gratuita, un 0800, en donde cualquier vecino o vecina pueda llamar, sacar un turno centralizado y le digan en qué centro de salud puede atenderse con mayor proximidad, y si la instancia lo requiere, generarle un sobreturno para que pueda ser atendido y no tenga que hacer la cola como pasaba hace 50 años atrás, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, y en esto hago una pequeña mención. Ustedes saben que el gobierno de Cambiemos ha implementado la tecnología
pero no para facilitarle la vida a la gente, sino realmente para complicársela, y sobre todo los sectores más vulnerables. Hoy, en discapacidad, se le está pidiendo a las personas que tienen que poder comprobar que tienen una situación de salud que amerita la discapacidad, que el médico le firme el certificado en forma digital, cuando todos sabemos que este gobierno no ha puesto un peso para generar tecnología en los hospitales, centros de salud, en cualquier instancia donde un médico pueda llenar un formulario. Entonces es absurdo pedirle a la gente que recorra horas y horas para ver a dónde encuentra un médico que le firme en forma digital un formulario para acceder a algo que es un derecho, que es la pensión por discapacidad. Usemos los recursos y la tecnología para lo que lo tenemos que usar, para darles herramientas, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Y el respeto, sobre todo, por lo que ya funciona y por el trabajo mancomunado de la comunidad. Y en esto hago dos menciones. La unidad sanitaria número 1 de Ciudadela, hace tiempo atrás se tuvo que organizar la comunidad para defender un aparato de rayos X que había aportado a la comunidad para ser comprado, porque este gobierno fue y lo quiso arrebatar, así como si no hubiera existido nadie que previamente haya trabajado para que esa salita hoy es lo que es. Y el conflicto que tenemos hoy, que lo quiero mencionar, y veo compañeras que estamos también trabajando en eso, el Centro de Salud número 7, conocido como la Salita de Ciudad Jardín, hoy tiene también un problema grave. La comunidad durante muchos años ha sostenido una cooperadora, no para cobrarle las especialidades que la salita podía brindar, sino para ampliar el servicio de la cobertura, teniendo en cuenta que la comunidad no amerita, porque quizás tiene un nivel económico que le permite pagar esas prestaciones, pero de manera diferencial. Bueno, hoy este gobierno se los está llevando puestos y quiere llevarse por delante algo que al pueblo y por lo menos a la comunidad de Ciudad Jardín le costó muchos años construir, y que realmente no es en perjuicio de nadie, sino en favor de todos, porque si se puede plantear una situación de convivencia, ¿por qué rompemos y destruimos lo que funciona? Entonces digo, nuestra gestión el próximo año tiene que ser una gestión que respete a la comunidad y que tenga en cuenta los valores y las posibilidades de cada uno de los barrios. Y por último, hablar de aquello que por ahí muchas personas que tienen la posibilidad de tener trabajo, hoy cada vez menos en nuestra sociedad, que son aquellos que quizás tienen la posibilidad de tener una obra social o una prepaga. Bueno, también Unidad Ciudadana tiene que tener un mensaje para darle a aquellas clases medias o más acomodadas que quizás a veces nos cuesta un poquito hablarles, y decirles que un gobierno como nosotros piensa en integralidad, y como pensamos en integralidad, pensamos en la defensa de los derechos de aquellos sectores que están incluidos y que pueden acceder a un beneficio de obra social. Y para eso necesito hablar de la Ley de Usuarios y Consumidores, que no la vamos a desarrollar hoy, pero creo que es un tema a trabajar el 3 de febrero, que haya una verdadera oficina de defensa de usuarios y consumidores donde podamos enviar a la gente, en este caso en temáticas de salud, cuando han sido maltratados, cuando han sido utilizados por los servicios de salud, como pasa en clínicas, en laboratorios, en geriátricos y en muchas instituciones de salud donde los que deben ser los beneficiados por las políticas en realidad terminan siendo los perjudicados, porque son una simple mercancía que se utiliza para cobrar del doble, el triple, los viejos maltratados en las colas eternas. Se me ocurre en este caso de una clínica de Martín Coronado, donde muchos de nuestros abuelos del PAMI tienen que ir a esperar horas por un turno. Nosotros podemos hacer algo y hay una legislación que nos ampare. Dicho esto, y ahora sí les doy el paso a los demás compañeros, decir que represento un espacio que cree en la política como herramienta de la transformación social, y que por eso creo que todo esto que dije no sucede sino en un marco en donde podamos recuperar un proyecto nacional y popular. Y que por lo menos yo, y sé que los compañeros que me acompañan, entendemos que este proyecto solo puede estar garantizado si ganamos la nación, la provincia y el municipio. Y para eso debemos, y en mi caso me hago cargo de las palabras que digo, reivindicar el liderazgo natural de aquella que nos ha permitido durante los últimos años gozar de derechos y de reivindicaciones históricas para el pueblo argentino, y que yo creo que hoy es la única persona capaz de poner el corazón, la convicción, el coraje, la fuerza necesaria para los tiempos que se vienen, para devolvernos la dignidad. Esa persona se llama Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo personal en mi espacio la vamos a defender en la calle, en las urnas, y ella ha sido definida. Muchas gracias.
me convocaron para ser parte de este encuentro. Les confieso que pensé exactamente lo mismo que transmitió Andrea. Qué importante que es poder encontrarnos para hablar sobre políticas públicas, para debatir sobre cuestiones que nos afectan a todos y a todas. En este caso sobre salud, pero bueno, podrían ser muchas temáticas, porque en estos tiempos que corren podrían ser muchas temáticas las que podrían convocarnos para hablar desde un punto de vista de la preocupación y por sobre todas las cosas de la planificación y de la futura acción. Hoy sobre salud, pero esencialmente por el espíritu de la convocatoria. Por el espíritu de la convocatoria es que estamos acá, por el espíritu de la convocatoria es que nos pareció importante, en mi caso particular, a quien no soy de ninguna manera un especialista en cuestiones que tienen que ver con la salud, sino que soy un militante político que trata de aplicar en su acción militante compromiso y sentido común, y que por sobre todas las cosas trata de construir proyecto colectivo. Y en ese construir proyecto colectivo, en esta mesa, estamos sentados, creo, con dos grandes referentes respecto de la salud, que han cumplido tareas destacadas, cada uno desde su lugar, en lo que tiene que ver con la construcción de las políticas públicas, de algo tan caro como es la salud para nuestro pueblo, y de esos 12 maravillosos años de la conducción política de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que verdaderamente vinieron a revolucionar una vez más la posibilidad de pensar la patria grande, como en algún momento lo construyeron Juan Perón, Eva Perón y cientos de miles de compañeros y compañeras militantes que lo hicieron con convicción y que pudimos repetirlo en estos 12 maravillosos años. Me refería obviamente a Graciela y a Alejandro Colia, en este caso, digamos, ¿no? Es un gusto, es un honor compartir una mesa con ellos. Uno, por lógica y con la convicción política de entender el tiempo de responsabilidad que nos toca, también viene profundamente a escuchar a este encuentro, muchísimo, a escuchar y a seguir aprendiendo, porque en la militancia se aprende todos los días, sobre todo desde el respeto y desde la humildad. Y no quiero dejar de mencionar al otro Alejandro Mosquera, compañero generoso, compañero referente, compañero de pensamiento estratégico, que circuló con mucha más responsabilidad que yo por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero que en eso podemos decir que hemos tenido experiencias similares. Quizás a vos, Ale, te tocó gestionar en la Cámara, a mí me ha tocado resistir estos 3 años en la Cámara. Pero orgullosos estamos, nuestro humilde bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria PJ, de poder mirar a la cara a todos y a todas ustedes y poder decirles que no votamos afirmativamente ninguna ley, ninguna política de ajuste del gobierno de Marcelo Vidal, es el gobierno de Mauricio Macri, es el gobierno de Diego Valenzuela el 3 de febrero, porque es el gobierno de Diego Valenzuela el 3 de febrero. Nosotros no queremos que Diego Valenzuela se haga distraído y camine nuestros barrios haciendo ser vecinalista, porque junta votos para Mauricio Macri, junta votos para María Eugenia Vidal y trata de convencerlos de que ese proyecto de ajuste de hambre y de exclusión, en la salud también, proyecto de ajuste de hambre y de exclusión, es el proyecto que mejor puede representar a nuestros vecinos y vecinas. Así que, gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir este momento. Y respecto puntualmente del tema que nos convoca, decirles que estoy seguro que a todos y a todas ustedes les pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí. Todos los días caminamos, en este caso 3 de febrero, seguramente por ahí algunos y algunas de ustedes caminan en otros distritos también del conurbano de la provincia de Buenos Aires,
o de otro lugar, o tal vez han tenido responsabilidades, han tenido que viajar a otra provincia por trabajo, por cuestiones personales o por lo que sea. En mi caso particular yo me voy a referir puntualmente a 3 de febrero en este caso, que es donde más tiempo paso construyendo ese ejercicio de la militancia política colectiva, del proyecto colectivo del campo nacional y popular, como muy bien mencionó Andrea, de ese que tiene como único héroe colectivo al pueblo y que si no nos hablamos entre todos no se salva nadie. La verdad que es entristecedor caminar hoy los barrios de nuestro distrito y hablar de todos y cada uno de los temas. La salud no es la excepción. Antes de venir para acá, tuvimos una reunión con algunos compañeros y compañeras en Barrio Libertador. Como la reunión fue a la tarde temprano, como era de esperarse, la gran mayoría de las presentes en la reunión eran compañeras mujeres, eran luchadoras, mujeres vecinas de Libertador. Y uno de los temas principales que surgió fue el tema de la salud. Las compañeras, con total practicidad, claridad y necesidad, cuando hablábamos nos planteaban concretamente que lo que necesitaban era que volviera el ginecólogo a los barrios. Que necesitaban que volviera el ginecólogo. Que esencialmente necesitaban eso. Que volviera el ginecólogo. Que en la época, y yo pensaba en mis compañeros y me emociono porque he tenido la oportunidad, hoy comparto este panel, pero he tenido la oportunidad de conversar profundamente, mucho con Alejandro y con Graciela también hemos conversado muchas veces. Y siempre nos marcaba eso, Alejandro, la preocupación de esas cosas, del sentido común, de la humanidad, de lo que tiene que ver con las cosas básicas. Y las compañeras no lo planteaban solo por ellas, lo planteaban por sus hijas mujeres, que estaban también sentadas en la reunión, que eran adolescentes. Lo planteaban por las cosas que planteó Andrea, lo planteaban porque esas mujeres no tienen obra social, no tienen atención privada. En 3 de febrero hay más de 100.000 vecinos y vecinas que no tienen ningún tipo de posibilidad de atención si no es la atención que les brinda el Estado o que les debería brindar el Estado en todas sus facetas. La salud, eminentemente en el orden provincial, pero también municipal, y obviamente que nos planteaban cosas tan básicas como esas. Nos planteaban que dejó de haber guardia pediátrica en el Bocalandro, nos planteaban que no les entregan más ibuprofeno en la salita, reclamaban ibuprofeno las compañeras para tomar un medicamento, para sentirse mejor, porque tienen dificultades y porque faltan cosas, y porque lamentablemente también nos dicen cuando charlamos con ellas y con ellos que la situación ha empeorado muchísimo y que entonces obviamente un tema vinculado con la salud, como siempre, y vuelvo a repetirlo, voy a repetir varias veces porque lo hablamos mucho y porque es un referente importante para nosotros, como lo hablamos con Alejandro siempre, la salud también tiene que ver con la cuestión de la calidad de vida de las personas, de la cuestión sanitaria, de la cuestión del mantenimiento, de la limpieza, de cosas que en esos barrios, de nuestros barrios más humildes, dejaron de pasar hace mucho. Y te cuentan que hace 3 años que ya las cosas están cada vez peor y que el Estado está lejos y que el Estado ni siquiera, en esos barrios donde por ahí no todas las casas están conectadas a la cloaca, el Estado ya ni siquiera les brinda el desarrollo social, como dijo Andro, desde cualquier lugar, el sistema para que se limpien y se vacíen los pozos, y la gente convive con situaciones difíciles, y tiene que ver con la mínima salubridad y condiciones de vida dignas que hacen a la salud, que hacen a la prevención. Nosotros nos formamos, nos preparamos, nos construimos militantemente pensando un proyecto político que construyera prevención. Eso es lo que nos explicaron nuestros compañeros, los que más saben. Nos contaron que tenía que haber CAPs que atendieran a las enfermedades crónicas, pero que generaran prevención, que si generábamos prevención en los barrios, casi el 80% menos de la gente iba a llegar a los hospitales, y que si llegaba casi el 80% menos de la gente a los hospitales,
los hospitales iban a poder cumplir la tarea que tenían que cumplir, que tenía que ver con atender con mejor calidad, con mayor responsabilidad y velocidad, como reclamaba Andrea tan claramente y con tanta consistencia, a nuestros ciudadanos y ciudadanas del 3 de febrero, en este caso. Y eso no pasa porque este modelo político de ajuste piensa la salud como un negocio, la ve claramente en su ideal como una política pública privatizada. Alguna vez le contaba a Ale que compartí 2 años de bloque con Juan José Musi, que también, como él, fue ministro de Salud de la provincia mucho tiempo, y que él nos contaba ya en otra época intentos de privatización de la salud, y veíamos en la Cámara cómo Cambiemos avanzaba cada vez más con esas cosas, cómo el Frente Cambiemos avanzaba cada vez más claramente con esas cosas, cómo vacían los programas, cómo los desfinancian, cómo los dejan en un papel y en un presupuesto que solamente es un papel y un presupuesto, y en la práctica las cosas no pasan, no cambian más como ellos planteaban, no suceden, no hay políticas para la contención de nuestros adultos mayores, para la contención de nuestras mujeres, para la contención de nuestros niños y niñas, no existen más, no hay medicamentos, no hay prótesis, esperan meses y meses. El PAMI a nivel nacional nos pasa todo el tiempo cuando caminamos, los adultos mayores nos reclaman. Antes me daban 120 pañales por mes, ahora me dan 90 pañales por mes. Antes me daban, después me van a corregir seguramente, creo que eran 9 medicamentos, ahora me dan 4. No funciona más, está vacío, vacío de contenido. Lo hacen funcionar mal a propósito para demostrar que el Estado no cumple bien esa función y para aplicar política de ajuste y de privatización permanentemente. Y eso nos pasa en todos los órdenes. Mi deformación de actividades vinculadas con la política pública me llevarían a hablarles del desastre que está pasando en la educación, pero no me quiero ir por las ramas. Sencillamente nuestra responsabilidad tiene que tener que ver con poner los mejores profesionales a pensar las cosas que planteó André y que seguramente van a profundizar fuertemente Graciela, Alejandro, y que seguramente en el cierre de un marco político conceptual y más general va a transmitir Alejandro. Nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar el sentido común y el compromiso por sobre todas las cosas y el coraje para hacernos cargo de lo que tenemos que hacer cargo. Yo soy un convencido de que nos espera una responsabilidad grande, porque estoy absolutamente convencido, nuevamente lo digo, de que a partir del 10 de diciembre del 2019 el campo nacional y popular va a volver a gobernar la patria sin lugar a dudas. Va a volver a gobernar la patria y va a volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Y cuando lo hagamos, vamos a tener que tener la convicción de hacerlo con los mejores, con las mejores, con los que tienen el coraje de tomar las decisiones que tienen que tomar, retomando la senda de un proyecto político que lo demostró durante 12 años, que cada uno de los pasos que se podían dar, que cada una de las decisiones que se podían dar, que cada una de las medidas vinculadas con la salud que se podían dar, eran para avanzar en la construcción plena de los derechos que se necesitan para poder vivir una vida digna, para que los habitantes de nuestra provincia, para que los argentinos y las argentinas y para que los trefebrerenses vivamos mejor, para que tengamos acceso y para que tengamos igualdad. Vivíamos en un proyecto político que nos mostraba que el Estado podía funcionar como un igualador social, que nos demostraba que la política pública podía pensarse como inversión y no como gasto. Se les escapa, compañeras y compañeros en la Cámara, cuando dan sus discursos, que lo que se invierte, que es inversión, para ellos es gasto. Así lo ven, así lo sienten, y no creen que todo se tiene que gastar porque el Estado no es una empresa privada. Entonces pasa el 3 de febrero lo que pasa en la provincia y lo que pasa en la nación.
Hay más de 400 millones de pesos en el año 2018 de su ejecución presupuestaria. La gran mayoría de esos 400 millones de pesos tienen que ver evidentemente con políticas de desarrollo social, tienen que ver con educación, tienen que ver con el mal uso del fondo educativo, tienen que ver con salud, tienen que ver con inclusión social y tienen que ver con todas las cosas que tienen y que conforman la posibilidad de calidad de vida de los vecinos y vecinas del 3 de febrero. Eso es lo que está pasando en estos días. Valenzuela se tiene que hacer cargo de que mintió, de que infló un presupuesto porque es parte del ajuste de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, y de que en el 2018 presupuestó más de 400 millones que no se gastaron en un municipio que necesitaría que cada peso que hay en un presupuesto sea invertido, en un municipio donde lamentablemente en nuestros barrios más humildes hay basurales a cielo abierto y la gente que vive en esos lugares va a esos basurales a buscar para comer, y donde los comedores y los merenderos se duplican y se triplican, y donde la comida les guste o no les guste y ya no pueden mentir más que es parte de nuestra salud, donde la comida es cada vez peor, donde las escuelas no terminan de abrir porque no tienen calidad de infraestructura, y eso también es salud, porque empezaron las clases en 3 de febrero y había 5 establecimientos cerrados. El primer día de clase no pudieron abrir las puertas, y hay muchos más que no tienen gas, y entonces nuestros pibes y nuestras pibas comen viandas frías en 3 de febrero, comen sanguchitos que tienen una feta de jamón y una feta de queso, y nada más que eso. Y eso también es calidad de vida, y eso también es salud, porque el Estado tiene que pensar el alimento para nuestros pibes y nuestras pibas como posibilidad de salud, como posibilidad de prevención, como posibilidad de fortalecimiento de cada uno de nosotros y nosotras. Esa es nuestra tarea, sobre eso tenemos que trabajar, eso tenemos que fortalecer y lo tenemos que hacer colectivamente. Todos y todas los que estamos acá somos protagonistas y responsables de lograr que ese 10 de diciembre del 2019, para el cual faltan meses nada más, sea el último día o el primer día de un nuevo gobierno nacional y popular, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas, con los mejores y mejores candidatas en cada uno de los lugares y por sobre todas las cosas, con una militancia que nos demuestre que está a la altura de las circunstancias, multiplicándose, caminando los barrios y haciéndolo con la frente bien en alta, que es lo que sabemos hacer nosotros, los que militamos, responder y trabajar por la necesidad de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que es un gusto, un placer, un honor y una responsabilidad estar acá. Es una responsabilidad importante, es una responsabilidad frente al tremendo ajuste que vivimos y frente al tremendo endeudamiento. Discúlpenme, no me quiero terminar en las palabras sin decirlo. Quiero que lo sepan y quiero que lo tengan claro, porque nosotros debemos respetar lo que hemos hecho. Cuando Vidal asumió la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tenía 80.000 millones de pesos de presupuesto. La curva de endeudamiento era 70% en pesos, 30% en dólares. 3 años y medio después, los reyes de la democracia, los reyes de la transparencia y los que venían a salvar a la provincia, la dejaron endeudada en más de 572.000 millones de pesos. El 70% en dólares y el 30% en pesos. Eso, compañeras y compañeros, también va a seguir afectando la calidad de la salud de la provincia de Buenos Aires, porque verdaderamente nos han quebrado como provincia y se tiene que hacer cargo María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Diego Valenzuela. Así que trabajemos todos juntos, construyamos la unidad que tenemos de construir de conjunto y hagámoslo con la convicción de que lo tenemos que hacer por nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros. Muy joven, nos conocemos hace mucho, porque hace mucho que militamos. Y con Alejandro, que nos conocemos hace mucho también, Alejandro Mosquera, de la política, de la militancia política. Y nos conocemos, ¿por qué nos conocemos? Precisamente porque militamos siempre del lado nacional y popular, por eso nos conocemos desde hace muchos años. Y la verdad que escuchándolo a Andrea, escuchándolo a Levandi, no me queda, o sea, ¿de qué voy a hablar? Digo yo. Yo pensaba cuando venía para acá, y lo había hablado con Alejandro Mosquera, de qué íbamos, qué tópicos de salud íbamos a tocar, porque realmente este es un momento muy particular. Hoy me hacían
salí en una radio de la provincia y me preguntaban qué opinaba de lo que estaba pasando. Y entonces, hablar solamente de salud es muy difícil porque es todo tan complejo e integralmente devastado que la salud es un derecho, todos tenemos el derecho a la salud, pero mucha gente piensa que la salud se define en el sistema de salud, si te atienden, si no te atienden, si te atienden rápido, si puedes comprar los remedios, si no los puedes comprar. En realidad, la salud es la vida que estamos viviendo. Esta vida que estamos viviendo con angustia, con ansiedad, con tristeza, con frustración, que son la gran mayoría del pueblo argentino que lo están pasando, es un ataque contra la salud de los argentinos realmente. El hecho de no poder acceder a los alimentos. ¿Qué persona puede tener salud si no sabe si puede comer mañana? Si no sabe si puede comer esta noche, ¿de qué salud estamos hablando? Y justamente esto que decían recién los compañeros, todo lo que fuimos perdiendo y todo lo que habíamos logrado. Habíamos logrado derechos que creíamos que jamás íbamos a volver a perder. Que cualquier país del mundo que lo logra, nadie lo vuelve a perder. O sea, ¿cómo es que la Argentina nos está pasando esto hoy? Y en el tema de salud, yo me acordaba de cuando nosotros entramos en el 2002, en el medio de la crisis, después del 2001, enero del 2002, con Ginés González García, el Ministerio de Salud de la Nación, que estaba devastado, no había ni vacunas ni medicamentos, no teníamos medicamentos para el SIDA, tuvimos una reunión con la gente que padecía SIDA que no tenía las pastillas para tomar al otro día a la mañana, que no había medicamentos oncológicos. Entonces, ¿cómo nosotros en los últimos 12 años habíamos reconstruido toda una destrucción que, oh casualidad, hay muchos que son los mismos, digamos, ¿no? Un modelo de país que devastó el país es el mismo que está devastando ahora. Digamos que los personajes son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y nosotros nos pusimos a trabajar. Por eso, cuando muchos bajan los brazos en este momento y la tristeza, la desesperanza, no. Nosotros sabemos que hay otro camino y que hay otra cosa para hacer, porque ya lo hemos hecho. Porque nosotros hemos trabajado y hemos reconstruido la Argentina y cada una de las ciudades y cada uno de los barrios, porque además teníamos un proyecto de país y lo tenemos. No es que el proyecto que teníamos y presentamos a elecciones desapareció, lo seguimos teniendo. Y es más, seguimos teniendo un proyecto de país donde nosotros sabemos que la salud es un tema sustancial. Porque en la Argentina la salud y la educación es un derecho hace muchísimos años y un derecho que empezaron a garantizar Juan Domingo Perón y Eva Perón. Entonces nosotros sabemos qué ejemplos tenemos que seguir, sabemos perfectamente qué políticas tenemos que seguir. No necesitamos, y estoy segura que acá hay trabajadores de la salud, de municipales, algunos provinciales, habrá en organizaciones nacionales, y todos sabemos que lo primero que tenemos que hacer es devolver la dignidad a las personas con un salario digno, con trabajo y empleo, que tenemos que devolverlo con acceso a los alimentos a un precio accesible, que tenemos que devolverlo con medicamentos a un precio accesible o en forma gratuita. Nosotros, cuando entramos en el 2002 al Ministerio de Salud, no solo no había dinero, lo único que había era financiamiento externo, viste que préstamos siempre se pidieron. Entonces, había financiamiento externo. ¿Qué hicimos? Con el ministro Ginés González García creamos el Remediar. Creamos el Remediar. Porque la gente no podía comprar los medicamentos. ¿Ustedes se acuerdan que no había insulina en la Argentina? Que los brasileños nos tuvieron que donar insulina. Un país que produce medicamentos. Nosotros somos productores de medicamentos y tuvimos que pedirle a Brasil que nos diera insulina. Pero nosotros, en los 12 años que estuvimos, fortalecimos la producción pública de medicamentos, compañeros. Entonces lo que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es que esos laboratorios de producción pública tienen que volver a producir y volver más a producir más cantidad para abastecer al sistema público. Porque entonces vamos a poder garantizar el acceso a los medicamentos. Y acá seguramente Alejandro va a hablar de todo lo que hizo el instituto y todo lo que trabajó él para que la provincia de Buenos Aires produjera.
y que no tuviéramos que comprar todos los insumos que consumíamos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que garantizar el acceso a los alimentos, el acceso al agua, que es un alimento básico, y a las condiciones del agua. Tenemos que garantizar el acceso al sistema sanitario. Tenemos que tener abiertos los centros de atención primaria. Tenemos que tener los equipos de trabajo en los centros de atención primaria. Y la salud mental es un tema sustancial en este momento. Porque no solo necesitan las personas que tienen adicciones, las personas, sino los que quedan sin trabajo, las personas que quedan sin empleo, las personas que no pueden mantener a su familia. ¿Dónde los vamos a asistir? En los centros de atención primaria, en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Pero para eso tenemos que tener presupuesto. Y tenemos que generar rápidamente tenemos que generar recursos económicos para poder sostener la emergencia. Porque todos sabemos que hoy estamos en la situación económica que acaba de decir él. Yo les cuento, yo soy de Luján. La deuda en el municipio de Luján, solo en el municipio de Luján, es de 350 millones de pesos. Un municipio de 120.000 habitantes que debe 350 millones de pesos, que la recaudación está por debajo del 30%. ¿Cómo vamos a salir de semejante deuda? ¿Cómo vamos a salir de la deuda de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo vamos a salir de la deuda nacional? Deuda que además todos los días se incrementa. Porque cada vez que a Macri le llegan 10.000 millones, son 10.000 millones más que debemos todos nosotros. Entonces, este es el tema. Escindir la salud del resto de la problemática es imposible. Es imposible. Y es determinante. Tan determinante como es la educación. O sea, ¿por qué quieren desmantelar el sistema público de salud y el sistema público de educación? En primer lugar, para que no podamos tener conocimiento. El conocimiento te da libertad para poder elegir. Si vos no sabés, no podés elegir, o elegís mucho más limitadamente. ¿Y por qué educación es tan importante? Por dos motivos. Primero, porque es el lugar donde se educa el pueblo argentino, la educación pública y gratuita. Pero además es donde se forma el pueblo argentino, donde formamos los profesionales para desarrollar todos los sistemas, el sistema de salud, el sistema económico, el sistema productivo, las inversiones. ¿Cómo se desarrolló la Argentina? Justamente porque la educación pública y la salud pública garantizaron que el pueblo argentino fuera un pueblo que tuviera cabeza para pensar y conocimiento para trabajar y fuerza como organismo y como comunidad para poder organizarse. Entonces, lo que quieren es desmantelar eso, compañeros. Eso es lo que quieren desmantelar. Y por eso es que, como decía el compañero de Bandi, dejan el nombre de los programas, le ponen un financiamiento menor que el anterior que tenía y además lo subejecutan. Por lo cual, es como dice el compañero, las compañeras que viven en los barrios piden ginecólogo porque ya no tiene ginecólogo el centro de atención primaria. Las compañeras piden que en el Bocarangro haya pediatra. Cuando Corio era el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, había guardia de pediatría en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, compañeros. No faltaba en ninguna guardia faltaban pediatras en la provincia de Buenos Aires. Y teníamos dificultades, claro que teníamos dificultades. Nunca fue fácil. Y nunca tuvimos toda la plata que necesitábamos, Nunca tuvimos toda la plata. Siempre fue difícil. ¿Pero qué hacíamos? Determinábamos prioridades. Nuestros gobiernos determinaron siempre prioridades. Primero, para los que más necesitan. Segundo, ¿cuáles son las prioridades que más se necesitan? Y cuando lográbamos eso, íbamos por más. Y cuando logramos de 5 vacunas pasar a 10, después pasamos a 15, compañeros, para garantizar al pueblo argentino las vacunas. Entonces, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos suficiente fuerza de trabajo para lograrlo. Y suficiente cabeza para lograrlo. Y tenemos además una conductora política para lograrlo. Entonces, nosotros sabemos necesitamos la unidad de todos, compañeros, porque lo que necesitamos es estar unidos. Lo que no podemos hacer es no entender
casa necesita que ganemos las elecciones, y para ganar las elecciones tenemos que estar todos juntos, porque si no, no vamos a ganar las elecciones. Pero todos juntos, compañera, disculpe, pero todos juntos, todos Cristina, juntos. sin lugar a dudas. Y Le todos pido juntos. disculpas, compañera. ¿Por qué? Porque las políticas para llegar a los municipios tienen que estar garantizadas por presupuestos mucho más grandes que el municipio solo puede lograr. Que este es otro de los aspectos que tenemos que tener claro y que vamos a tener que discutir, porque vamos a tener que discutir qué hacemos con la coparticipación de la provincia, vamos a tener que discutir si vamos a tener o no fondos especiales para salud en la emergencia, vamos a tener que discutir, y sí, lo vamos a tener que discutir. Y yo creo que muchas cosas las vamos a tener que discutir antes, cuando hagamos la propuesta de cómo vamos a salir de esta situación, porque como además se agrava día a día, vamos a tener que discutirlo, porque además hay otra cosa, el pueblo argentino no nos va a pedir a nosotros dentro de 6 meses, después del 10 de diciembre del 2019, no nos van a pedir 6 meses después que demos respuesta a los problemas, nos van a pedir el 11 de diciembre que empecemos a dar respuesta. Entonces, por eso tenemos que tener propuestas de trabajo, propuestas locales, como decía la compañera y el compañero, ustedes acá el 3 de febrero saben perfectamente cuáles son las necesidades que no se están cumpliendo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos que determinar cuáles son las necesidades que son prioritarias en la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional, ¿qué estamos planteando en salud? En salud estamos planteando que tiene que haber un Ministerio Nacional de Salud, no puede ser una secretaría. Innecesario para el pueblo argentino. La salud es una prioridad. ¿Cómo vamos a tener una secretaría? Además subordinada a un Ministerio de Desarrollo Social que, como decía la compañera, considera no que la política debe ser sociosanitaria como consideramos nosotros, que abrevamos en Carrillo. No, ellos consideran que lo que tienen es que dar lo que pueden, porque todo es un gasto, como decía Debate, todo es un gasto, entonces tenemos que gastar lo menor posible. Y además, el que no puede porque no quiso, no salió a buscar trabajo o vaya a saber por qué. Cuando todos nosotros sabemos que es la política nacional, económica y social la que determina qué es lo que pasa con cada familia argentina. Nosotros, cuando se crea la asignación familiar por hijo, se crea justamente para garantizar los derechos de las niños y adolescentes, porque todos los chicos tienen derecho a tener su plato de comida, su control sanitario, su escuela donde ir a estudiar y poder desarrollarse en una sociedad justa e inclusiva. Bueno, para ellos eso no es prioritario. Lo desfinanciaron, no controlaban, y cuando controlan, como decía la compañera, muy bien, cuando controlan para sacártela. No para que tu hijo vaya a la escuela, no para que vos cumplas con las vacunas de tu hijo, no, es para sacártela, porque tienen que ahorrar a costa del hambre del pueblo argentino. Entonces, nosotros, salud es mucho más que el sistema de salud. Yo estoy segura que Alejandro de eso se va a referir a lo mejor más que yo. El sistema de salud en la Argentina es un sistema que justamente por eso tiene que haber un Ministerio Nacional de Salud, porque cada provincia tiene su ministerio y cada provincia tiene su ley de salud o tiene sus propias normativas. Tiene que haber una rectoría en salud. La nación tiene que fijar rectoría en salud. ¿Cuáles son las políticas que se siguen? ¿Cómo se siguen? ¿Cuál es el gasto que va a hacer la nación? ¿Cuál es el gasto que va a hacer la provincia? ¿Y cuál es el gasto que van a hacer los municipios? Y por otro lado, para determinar los presupuestos, pero por otro lado, para fijar las prioridades. Justamente lo que decía la compañera, la Ley Nacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones es una ley que tenemos que cumplir porque es una ley excelente, que respeta los derechos humanos, que además condiciona a cómo el sistema se tiene que comportar con las personas. Es fundamental. Tenemos una ley de derechos del paciente que tenemos que respetar, que tenemos que cumplir, que el Estado tiene que cumplir. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Macri? No cumple las leyes, porque no piensa respetar a nadie.
Entonces, nosotros tenemos que hacer que todo eso se cumpla. Y tenemos que seguir el camino de la desmanicomialización. Un tema fundamental en el tema de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Porque tenemos que ser todos ciudadanos de pleno derecho y la salud mental no es un motivo para que nos tengan que tener presos. Porque de eso se tratan los manicomios. Un lugar de presos, donde la gente no tiene libertad y donde nosotros tenemos que ver, porque de hecho se estaba haciendo y se suspendió porque también era caro, todo como para el gobierno todo es caro, lo que no es caro es lo que comen ellos, cómo viven ellos, cómo estudian ellos, eso no es caro y eso lo pagamos todo el pueblo argentino. Entonces, el tema de salud es importante, por supuesto que es importante. Y el otro tema que quiero hacer referencia y que me parece que es fundamental es el tema de la ciencia y la técnica. Miren, si nosotros no estudiamos y no garantizamos el estudio en las escuelas públicas y gratuitas, en las universidades públicas y gratuitas, no vamos a tener investigadores y científicos del pueblo que estudien e investiguen para el pueblo. Estos investigadores van a ser como Barañao, que además de ser un traidor, porque fue nuestro ministro de Ciencia y Técnica, nuestro primer ministro de Ciencia y Técnica, una vergüenza, lo quiero decir con todas las letras, porque los investigadores y los científicos tienen que estudiar y tienen que hacer su trabajo en beneficio del pueblo argentino. Para eso los formamos, para eso los financiamos en el CONICET y para eso tienen que servir, para el desarrollo del pueblo argentino. Fundamental para que nuestro país se desarrolle y seamos independientes y seamos soberanos económicamente. Entonces el tema de salud es fundamental, por supuesto, porque además ustedes saben que el ámbito de salud es uno de los ámbitos donde más investigadores tenemos en ciencia y técnica en Argentina, donde más investigadores tenemos 4 premios Nobel. Los premios Nobel de salud que hemos tenido han investigado y han descubierto cosas fundamentales para la medicina en el mundo. Tenemos trabajadores de la salud, como el caso de Favaloro, pero hay muchísimos otros casos que han trabajado en investigación y han hecho nuevas técnicas que han revolucionado en el mundo. Han salido del pueblo argentino, no salieron de la Human. La universidad pública y gratuita y el CONICET y el sistema de investigación y ciencia y técnica de la Argentina y el ministerio, con un ministro que sea nacional y popular, que trabaje para el pueblo argentino. Entonces me parece que esto es fundamental. Nosotros vamos a tener mejor calidad de salud, vamos a tener mejor calidad de vida si garantizamos todo lo básico que requiere cualquier persona para desarrollarse y un sistema de salud que pueda dar acceso en todos los niveles de atención. La atención primaria en los centros de atención primaria, los hospitales, los lugares intermedios, ¿cómo se llama? La SUPA. La SUPA, nosotros necesitamos distribuir por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires lugares intermedios de atención. O sea, esto se cortó, desapareció, o sea, lo dejaron de instrumentar, además lo denunciaron y toda una cosa horrible, como hicieron con el Cunita. Miren, el programa Cunita, ¿ustedes saben por qué el programa Cunita, y con esto termino, famoso, lo cuestionaron, por el tamaño de la cunita? ¿Ustedes saben eso? Bueno, ustedes imagínense una mamá que espera un bebé que no le puede comprar ni los pañales y nosotros, porque a un juez no le gustó el tamaño de la cunita, sacó... Miren, es terrible la falta de humanidad de estos tipos y realmente en el sistema de salud es donde más se ve. Ayer un paciente que yo mandé al ROFO, 36 años, con esto termino, cáncer de recto, 36 años. Hace 15 días que gira y gira por el ROFO y le dijeron que si no llevaba autorizado el presupuesto de la cirugía para que lo pague el municipio, porque no lo puede pagar él y no tiene obra social, no lo podían operar. Esto es el sistema de salud hoy en Argentina. El ROFO toda la vida fue gratuito. El ROFO depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Lo banca el pueblo argentino y le queremos cobrar a una persona... Es
inaudito. Más atrás, imposible. La última. Nosotros, y esto lo sabe Alejandro muy bien, porque yo era ministro, producimos vacuna antirrábica en el sector público. Bueno, como no produjeron vacuna antirrábica, porque también era gastar, entonces cambiaron el protocolo. Ahora, antes de vacunarte, esperan 5 días en observación al perro, después esperan 10 días, y recién, si el perro no anduvo bien, te vacunan a vos. Yo quiero recordarles que la vacuna antirrábica no se descubrió en este siglo, no se descubrió el siglo pasado, se descubrió antes, o sea, en el otro siglo. ¿Está claro a dónde estamos volviendo? 200 años para atrás. ¿Entendemos? Entonces, esto es lo que nosotros no podemos permitir. Entonces, cuando hablamos de la unidad, tenemos que poner en la balanza, ¿por qué la unidad? Porque tenemos que ganar, no podemos volver 200 años atrás. Gracias. Voy a tirar 3 o 4 tips para poder a partir de ahí hacer algunos análisis. El primer tip es que la salud claramente es un derecho constitucional, es un precepto constitucional, donde tiene 3 o 4 cuestiones que muchas veces no se tienen presentes, pero que claramente son así. Que tiene que ver que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la accesibilidad a la salud, poder acceder a la salud, pero no solamente a una guardia, a un servicio. Poderse hacer una tomografía, un análisis en tiempo real, como corresponde, cuando se necesita, no que te den un turno de acá a un mes. También la equidad en cuanto a los servicios. O sea que tienen que ser iguales para todos, la universalidad y también la gratuidad. También recordar que parte de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con la era preperonista, donde la salud estaba prácticamente llevada adelante por centros de beneficencia y que Perón y Evita, como se dijo acá, con toda claridad, Perón especialmente, con un cuento famoso de que le dijo a Carrillo: che, tenemos Ministerio de las Vacas, pero no tenemos Ministerio de Salud Pública, y a partir de ahí tuvimos el primer ministro y el primer ordenamiento ministerial de salud de la Argentina. Y trazo un paralelo con lo que nos está pasando hoy, con lo que dijo Graciela. El ministerio es un órgano rector, ejerce la rectoría de las políticas. Y si en salud o en educación o en otra área de gobierno no hay una política nacional, provincial, mucho menos la va a haber a nivel local, cosa que pasa acá en 3 de febrero. Y la verdad que yo tuve la suerte, el honor de haber vivido con una enorme pasión y haber pasado los años más felices de mi vida trabajando en el gobierno de Néstor y Cristina. Fui director del hospital, fui viceministro y ministro. Y la verdad digo esto porque hay que poner en valor esto que decía, cuando decíamos que detrás de estas decisiones hay una política. Néstor y Cristina bancaron la política de salud para toda la población. Lo bancaron con los presupuestos, lo bancaron con las decisiones políticas, la bancaron discutiendo con el grupo industrial farmacéutico, la bancaron en todo sentido. Y la verdad que no fue una casualidad haber logrado los indicadores que se lograron en el 2015. Cosas que invisibilizaron, como invisibilizaron todo, pero que la verdad se habían logrado producto de una visión distinta. Acá también se dijo, cuando se habla de salud hay un componente claramente sanitario. Está la vacuna, el medicamento, el diagnóstico, etc. Pero también el bienestar no es solamente el estado sanitario, sino también lo que tiene que ver con la visión social. También lo dijo Ramón Carrillo, no hay políticas sanitarias sin políticas sociales. Si no tenés vivienda, si no tenés agua, si no tenés cloaca, si no tenés laburo, si no hay derechos humanos, si no hay medio ambiente, seguro vamos a estar mal. Y eso es lo que vimos en algún momento de la historia de la Argentina
y lo que estamos viendo hoy, porque no hay políticas sociales, porque las políticas sociales son absolutamente muy limitadas y apuntan claramente a una intencionalidad que tiene que ver con no generar más conflictos de los que hay. No tiene una visión claramente social desde el punto de vista del crecimiento social ascendente. Y la verdad que en estos años yo podría decir y repetir algunas cosas de las que se dijeron. Y voy a tratar de repetirlas porque son indispensables. En el año 2003 había 6 vacunas de calendario. Néstor y Cristina dejó 19 vacunas. Es el calendario de vacunas más importante de Latinoamérica, reconocido por las organizaciones sanitarias mundiales. Y eso no es una cuestión menor. Esto es prácticamente como el voto, porque lo ponen a un pie de igualdad a todos. La vacuna es igual para todos. Entonces, no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor porque en un país que tiene una baja mortalidad infantil, como es Cuba, casualmente en La Habana lo primero que uno ve cuando la visita es que ningún niño en Cuba deja de ser vacunado por falta de vacunas. Y hoy, en la Argentina, también, trazando un paralelo en ese sentido, estamos iniciando la campaña de vacunación antigripal después de aquella pandemia, se recordarán ustedes, una pandemia que fue bastante bien llevada adelante en aquel momento por el ministro Mansur y por el trabajo de todos los ministros, y que pudimos después en el 2011 ser uno de los 10 países que producía la vacuna antigripal en la Argentina. Eso fue un proyecto muy inteligente que llevó adelante Cristina con el sector privado en la localidad de Escobar, donde la vacuna que se producía para la Argentina tenía un determinado valor, generó 100 puestos de trabajo, hubo una inversión muy importante de $500 millones para llevar adelante ese emprendimiento, y que a partir de ahí nosotros disponemos de las vacunas prácticamente en tiempo y en forma. En general, la vacuna antigripal tiene que estar en la última semana de febrero en cada municipio, en cada provincia, en cada vacunatorio. Bueno, eso sucedió hasta el 2015. Este último año ya batió todos los récords, porque hablábamos recién con Alejandro, cuando me consultaba, ¿llegó la vacuna antigripal? Sí, llegó ayer. Llegó un mes y medio después. Ahora tenemos que salir a vacunar a la población objetivo, etcétera, etcétera, con 15 días para que genere los anticuerpos. O sea que vamos a atravesar una etapa de riesgo, porque si el frío se adelanta, seguramente vamos a tener una mortalidad importante o secuelas importantes. Eso podríamos sumarlo a la ley que también explicó la ley de salud mental, que es una ley absolutamente revolucionaria. Y que en la Argentina no tenemos tiempo de avanzar, porque pone al paciente psiquiátrico en un rol no solamente biologicista, sino que también lo pone con una mirada social. Eso que decía Graciela, de terminar con los manicomios, con los servicios de psiquiatría en hospitales generales, con la casa de medio camino, con sistemas laborales, como tienen los países adelantados del mundo, especialmente Italia, que trabajó mucho con eso. Y lo cierto es que la Argentina había avanzado porque el 2020 era una referencia para toda América donde había que lograrlo. No, seguramente no íbamos a llegar, porque con los antecedentes no íbamos a salir. Pero lo cierto es que fuimos todos para atrás. Hoy, otra vez, el paciente se vuelven a ampliar camas para tenerlos internados. El proceso judicial es muy engorroso, porque cuando un juez firma y lo tiene que dejar al paciente internado, es muy complejo. La familia en general no está, deja al paciente, abandona. Es toda una problemática muy compleja. También ese gobierno al que yo tuve ese honor de tener una responsabilidad, también implementó esa ley. No hubo nada prácticamente que nuestro gobierno no haya encarado. Yo le diría que absolutamente nada. La producción pública de medicamentos creó
La ANLAP es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Obviamente, ¿qué pueden pensar? Este gobierno, en función de la pelea con los grupos de productores de genéricos y demás, lo fue anulando. Pero no solamente el problema ya es que fue contra los laboratorios, digamos, las multinacionales, no, fue contra nuestros propios laboratorios. Es un gobierno que fue contra nuestros propios laboratorios, que también, como se dijo acá, trabajan en medicamentos muy costosos, como son los que ustedes conocerán o habrán visto por algún familiar, que a veces salen 300.000 pesos una ampolla y que hace que el sistema se desfinancie, que no lo puedan financiar. Bueno, todo eso, claramente este gobierno fue alejándose. Y ahora anda buscando un DNU, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías, yo se lo voy a hacer más simple, es para que se pueda de esa agencia mencionar los medicamentos que están autorizados, con lo cual lo que quedan afuera, las obras sociales muy agradecidas, la medicina privada, ¿qué les voy a decir? Ustedes saben que hay un programa que incluye cada cosa que se tiene que hacer, la obra social o la prepaga, que es el PMO, Programa Médico Obligatorio. Entonces están buscando reducir más las cosas. Para nosotros, llegamos a la ley de fertilización asistida con la reforma del Código Civil y Comercial. Algo impensado, porque la verdad que se fue avanzando digamos, la posibilidad de incluir prestaciones. Claramente eso era una demostración de la inclusión, de la igualdad de oportunidades. Miles de familias sufren un montón de conflictos en ese sentido por los valores que tienen. Bueno, también eso hoy no se hace más, aunque sea producto de una ley, especialmente en la provincia y en el Código Civil y Comercial, que fue lo que se hizo ¿no es cierto? Bueno, y la verdad que todo lo que uno va viendo, por eso le decía que me siento orgulloso, porque realmente se hizo justicia social con la mirada sanitaria y que realmente terminó viéndose los resultados. Claramente, teníamos menos mortalidad infantil, teníamos menos mortalidad materna, teníamos más operaciones, más internaciones, abrimos más camas, se crearon hospitales y ahí también otra referencia. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 5 hospitales a punto de finalizar su obra civil, y la gobernadora ya la habrán escuchado, digamos, que no va a abrir ningún hospital. Esos hospitales van a terminar como el Elefante Blanco o el Albergue Guarnes, en realidad trazando también el paralelo, digamos, sin ministerio de trabajo, todas las cosas que fueron cortando y también invisibilizando nuestras acciones. 5 hospitales es mucho dinero. 2 de ellos, la presidenta lo financió sin cambiar la flota aérea, la flota de transporte aéreo, donde estaba incluido el avión presidencial. Así que, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de todo lo que uno formó parte? Pero fundamentalmente eso se hace porque hay una decisión política, pero también hay muchos militantes, como todos los que están acá, que han militado esas acciones y se sienten orgullosos. Por eso tenemos que estar con la frente bien alta, con el orgullo de todas las cosas que se hicieron, que son las que no van a poder hacer nunca esta gente, porque claramente no cumplen con la responsabilidad del Estado. En definitiva y en síntesis, el Estado abandona sus responsabilidades para decirle, mira, arreglátela como puedas. Arreglátela como ideó en 1776 Adam Smith con la teoría neoliberal y después siguió su curso. Así que creo que hoy, y lo digo también de lo profundo de mi corazón, tenemos que estar más juntos que nunca, trabajar para la unidad, que esa unidad permita ser una herramienta que pueda terminar con el gobierno, como decía Juan, con toda claridad, el gobierno nacional, provincial y municipal, y que podamos tener un gobierno que realmente pueda estar al lado de la gente.
pueda ser útil para la gente, que tenga un programa de la gente, que no tenga un programa para los poderosos y los más necesitados queden claramente excluidos. En esta etapa quedaron excluidos de todo, del medicamento, del laburo, de los alquileres, del volumen de comercio interno, de todo, absolutamente de todo. Pero ahora, para finalizar, les digo, Graciela, que formó parte de ese gobierno maravilloso que se inició en el 2003, el 25 de mayo de 2003, ellos tuvieron que enfrentar una gran decisión, que tenía que ver con cuidar la salud, porque los trabajadores, si no tenían salud, que la habían perdido por todo lo que había pasado, también por producto del neoliberalismo, del individualismo, de un Estado que no regulaba, que no cuidaba a su gente, tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para poder generar condiciones, en principio, para garantizar que pudieran acceder al medicamento, porque es uno de los primeros gastos de bolsillo y que la gente no puede alcanzarlos si el Estado no los ayuda. Ese programa que se terminó y que tenía 74 medicamentos en cada botiquín, o que ahora hay 30, 20, cada vez menos, era un programa que cubría a los 15 millones de personas que no tenían obra social, que no tenían cobertura, y que le daba la posibilidad de ahorrarse, como cada cosa que se hizo en el gobierno, para poner más plata en el bolsillo y mejorar el consumo. Así que tenemos por delante, para lo que estamos pensando, qué va a pasar el 10 de diciembre, el 11, como se dijo acá también, una enorme responsabilidad de no improvisar, de claramente tener idea de cómo se hace para poder recuperar la situación al 2015, cosa que no es fácil, para que en una segunda etapa del gobierno se puedan seguir avanzando en todas las transformaciones que hizo realmente el gobierno de Néstor y Cristina. Realmente lo que se hizo en salud, como en otras áreas, pero siendo conocedor de este tema, realmente a todos los que formamos parte de este espacio, expresándose en cada uno de los sectores del movimiento, nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque realmente se había avanzado y mucho. Se había avanzado en lo que tiene que ver con esa definición de la justicia social que tanto nos caracteriza a nosotros. Y creo que no tenemos que poner en riesgo, bajo ningún punto de vista, cada uno de nosotros, que estemos todos trabajando para un solo objetivo: recuperar el gobierno, recuperar la felicidad de la gente y poder mejorar las condiciones de sectores que están realmente sufriendo mucho. Y que por otro lado, tampoco va a ser una cuestión que se resuelva de la noche a la mañana, pero que en algún momento hay que empezarla, cuanto antes mejor. Y la verdad que Andrea arrancó diciendo lo que dice prácticamente la definición de la Organización Mundial de la Salud: el estado de bienestar psicofísico social, que es en definitiva al que hay que apuntar, y la salud tiene que ver mucho con eso. Pero también Juan mencionó la educación, y la verdad que la educación, que en estos días hubo una cuestión interesante para analizar, que hoy la compartía con Graciela a la mañana, que es que en los últimos 10 años se avanzó un 13% en chicos que iniciaban el primario y terminaban el secundario en forma sin interrumpir todo ese itinerario. Fue un avance, pero yo me quedé pensando que claramente, y les pregunto, ¿ustedes creen que fue por estos últimos 3 años? Eso no fue por estos últimos 3 años. Esto fue por la política de educación que se llevaron adelante a través de cambiar el pago de la relación de PBI, de pago de deuda por inversión en educación, por las NEBUD, por los colegios que se construyeron y por el trabajo, por más justicia social. Así que
Les agradezco mucho haber compartido esta tarde con ustedes y bueno, espero que, reitero, que trabajemos todos juntos para que el 11 de diciembre estemos tomando esa responsabilidad con alegría para poder lograr lo que todos queremos, una patria más justa. No se puede discutir la salud al margen del proyecto nacional y popular. En nuestro conurbano hay 10,5 de desocupación, pero todos sabemos que hay una desigualdad manifiesta entre barrios y barrios y que no es la misma la realidad, yo qué sé, de santos lugares con el fondo de caseros. Todos sabemos eso. Y si recorremos La Matanza, acá tenemos también funcionarios de La Matanza, además de todos, todos sabemos esa situación. Pero cuando leemos que además de la desocupación en estos guarismos, la subocupación llega al 12%, ¿qué significa eso? Que se hacen changas, que en la forma que se toma la medición es gente que trabaja pocas horas. Y en esas pocas horas en lo que se toma es la gente que está activamente buscando, por lo cual hay una parte que no se registra, que son cuando la gente empieza a bajar los brazos de buscar trabajo. En ese marco, nosotros tenemos que discutir, ¿no es cierto?, cuál es la salud. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando acá Graciela decía el derecho a la salud? Y entonces, ¿por qué este es el país que nos están llevando? Entonces, fíjense solamente para tomar parámetros, no los globales, sino enero y febrero de este año hubo 12.352 entre suspensiones y despidos. ¿Saben lo que significa eso para la salud de una familia? Y pensémoslo en esta sociedad que nosotros queremos cambiar desde los conceptos machistas. ¿Qué significa para el hombre proveedor? Todos los que vivimos, quizás acá los tres que somos más grandes, ellos dos, pero muchos, quizás los más jóvenes no, pero en el 2001, cuando es la eclosión del neoliberalismo en ese ciclo, ¿no es cierto?, las mujeres tenían que mantener la olla, salir a la calle, enfrentar la situación y el varón se quedaba duro en su casa, no sé si la mejor palabra es duro. Entonces, esa situación de cuando crece la desocupación es un golpe, un mazazo a la cabeza, al corazón de una familia y de los que pierden en esta demanda que tenemos que ser proveedores. Pero sigamos viendo cuál es el meandro. Uno podría decir desde las estadísticas de ellos, las suspensiones y despidos que yo estoy marcando son parecidos a las del 2018. El enero y febrero es parecido al 2018. ¿Saben lo que confío también? La composición de cómo es esos despidos en enero, febrero de 2018 y lo que son ahora. En aquel momento el 61% era empleo público, estaban haciendo el ajuste en el Estado. ¿Cómo es ahora? En este enero y febrero, el 99% de empleo privado. ¿Qué es lo que está significando esto? La destrucción de empleo de industria, el cierre de las pymes. Esta es la explicación después en la vida cotidiana de la gente. Cuando uno descubre y muestra los grandes enfoques y números de la economía, lo que está pasando son los derechos de la sociedad. Y lo que promueve ese enfoque, esa política, esa enfermedad, nada tiene que ver con la salud. Después me voy a referir un poquito más a esos temas. Pero comparemos para entender esto que tan bien decían Alejandro y Graciela. Cuando hablan del problema de los medicamentos, hay un problema general de los medicamentos, pero hay un problema central que es sobre los adultos mayores. Pero tomemos a ver cómo es en el país que estamos discutiendo, porque no tiene nada que ver con el otro país. Tomemos, por ejemplo, en la medida de ellos. Si nosotros tomáramos la jubilación mínima en el 2015, era $373. Hoy en el 2018, 213. Si seguimos las devaluaciones va a ser todavía menor. Entonces, pérdida de poder adquisitivo de nuestros jubilados. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es la jubilación mínima? El 60% de las jubilaciones. No es un segmento pequeño, como ellos a veces quieren graficar en su forma de mostrar sus estadísticas y su discurso. Quiere decir que el 60% de los argentinos, que uno lo puede tomar más o menos para este año,
los adultos mayores de 60 años van a ser 6.983.377 personas. No estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de una política que se efectúa sobre las grandes mayorías. Y todos sabemos lo que pesa no solo este desapego, este abandono del Estado sobre los adultos mayores, porque después pesa en toda la familia, en las parejas que se forman, en cómo tenemos que cuidar cada uno de nosotros, a nuestros viejos, a nuestros abuelos. Sí, todos lo sabemos eso. Esos 6 millones que están afectados por estas políticas, después son más miles de millones, perdón, centenarios, decenas de miles más, porque implican a la familia, porque implican a los jóvenes, porque también significan, ¿no es cierto?, situaciones que se crean en la familia. Hace unos días discutí en Almirante Brown, en estas giras que me tocan a mí, la baja en la deserción escolar. Yo les decía, es una expulsión escolar, porque tiene que ver también con razones económicas, donde el pibe tiene que ayudar a la familia a sostener y parar la olla, a encontrar una forma de sobrevivencia, donde entonces el Estado te abandona y te expulsa. No es la mera cómo recuperamos al pibe, sino es cómo creamos el contorno para que los pibes sean recuperables para la educación pública. Ahora, si nosotros de nosotros como portadores colectivos del proyecto nacional y popular, o sea, como agentes de derechos, esa es la base de una concepción que mira entonces el proyecto de salud totalmente opuesta al modelo que nos están llevando, porque no es tan simple como que destruyen la escuela pública, eso es así, pero ¿saben lo que hacen? La subordinan. Es una escuela pública donde antes era el eje del sistema educativo y la escuela privada era lo complementario. Ellos lo invierten. La educación pública es el lugar donde se cae, dijo el presidente, porque la escuela pública está subordinada, es el elemento secundario, complementario, no es el principal. Y en el sistema de salud es lo mismo. Y en los medicamentos, cuando nosotros estamos discutiendo esto que también discutían, estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo un conflicto que hay en nuestra sociedad. Si el Estado no es capaz de torcer la balanza, por supuesto que siempre van a ganar las corporaciones. Y por supuesto que en este gobierno, que es un gobierno de las corporaciones, ellos tratan de garantizar la maximización de la ganancia. O cuando nosotros discutimos las tarifas, ¿no estamos discutiendo también el derecho a la salud? ¿Qué salud tiene una familia? No solamente los electrodependientes, que es un caso que alguna vez lo podemos discutir y Andrea Mansi lo puede explicar largamente, sino en cada familia cuando se tiene que elegir qué pagar. Es también la afectación. Es la afectación de lo que se come, que también decía Graciela. Estamos discutiendo nosotros la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, pero la verdad que vamos a enfrentar un país muy difícil. Entonces, el proyecto de salud está emparentado con el proyecto de país. Y esta es la base de lo que tan bien planteó Graciela al principio. Este es el punto de arranque. Y hay un tema que planteó Juan de Bande que yo quiero ir a agarrar el hilo que él nos planteó. Porque acá en nuestro distrito, nuestro intendente se quiere hacer el gil con las políticas nacionales y provinciales. Quiere repetir el esquema que Clarín y La Nación le bancan a Vidal, de que Vidal es víctima del ajuste de las políticas nacionales de Macri. ¡Mentira! Es su sostén, es parte del mismo proyecto. Valenzuela no es acá el buen escritor y periodista, es el funcionario que está llevando adelante esa política y la sostiene, porque funcionalmente un intendente tiene determinadas incumbencias, todos lo sabemos, pero políticamente él es responsable de la desocupación en nuestros barrios, él es responsable de que se cierran empresas en nuestros lugares, él es responsable del problema que estamos diciendo de los jubilados. A mí no me puede engañar haciendo bien el asfalto de la calle Neuquén, mientras en nuestra situación, en nuestros barrios, se vive la situación. Eso hay que discutirlo. ¿Por qué es parte de la discusión de nuestros derechos? Porque estos se quieren esconder de esa realidad.
Siempre la responsabilidad está en otro lado. Si en Macri ha hecho escuela con eso, no es solamente la herencia. Nos ha echado la culpa, no sé, de todo. Pero no solo hace eso. Cuando su proyecto económico es un desastre y lleva a esta situación, dice que el problema es la crisis internacional. Como si en los gobiernos de 12 años no hubiera habido crisis internacionales que impactaban también fuertemente en Argentina. Y el Estado tiene que tener la capacidad previa y en el momento de actuar para salvaguardar los intereses nacionales y la vida de nuestra gente. Ahora, para él es el exterior. Bueno, se dio esto, dice, ¿cómo le dicen a los muchachos? Pasaron cosas. Esta es parte. Ahora, Vidal hace la misma historia. Bien decía Juan, endeuda cada vez más a la provincia, la composición de la deuda va variando, y eso no es un detalle lo que planteó Juan. Porque el problema de eso, del endeudamiento en dólares, es la incapacidad del Estado de fabricar dólares, con lo cual estamos presos de esas situaciones. Él lo que ha dicho es que nos están hipotecando. Ellos vinieron a decir, cuando asumieron el gobierno, que la provincia de Buenos Aires estaba quebrada. La están destruyendo. Y nos están dejando esta situación. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Y avanzo un punto que yo creo muy importante. Cada uno de nosotros, lo dijeron nuestros compañeros, estamos pensando una estrategia común. Por supuesto, el punto central es la unidad. Aquí yo quiero agregarle un punto a todo lo que dijeron, que no quiero ni repetirlo porque lo dicen muy bien. El primer problema que nosotros tenemos que ser capaces de discutir con todos nuestros compañeros, ponerlos en marcha y con nuestros vecinos, con los que tenemos más contacto, es que no hay posibilidad de un futuro si no derrotamos a los amarillos. Ese es el punto. La segunda cuestión, ¿qué es derrotar a los amarillos? ¿Es derrotar solamente un candidato o tenemos que derrotar las distintas variantes que la derecha neoliberal nos va a plantear? ¿O es también derrotar un proyecto que no es solamente económico? El neoliberalismo sería más fácil si fuera económico, pero es un proyecto cultural que actúa en el sentido común de nuestra gente. Entonces es una batalla también cultural, que alguna vez nos equivocamos diciendo que era irreversible, porque lo que es más reversible la conciencia humana, con lo cual la batalla cultural por el sentido de los valores históricos de nuestro pueblo y del valor de transformación es una batalla que se tiene que dar todos los días. Entonces la unidad, pero también reconocer que esa unidad no es solamente ingeniería de dirigentes. Nosotros tenemos que ser capaces de poner a millones de personas en este país a ser protagonistas. Esa es la base. La base es tener inteligencia para poder discutir con nuestro pueblo, porque nuestro pueblo, este proyecto, no solo destruye a los más humildes, está destruyendo a la clase media. Y hay un pánico en la clase media de querer mirar que se caen. Y en esa actitud de mirar que se caen, no siempre miran para nuestro lado. A veces miran más para la derecha, porque como están cayendo y no quieren ser el otro, que ellos ven distante, el pobre, en vez de girar a posiciones nacionales y populares, a veces gira a posiciones más de derecha. Entonces, ¿por qué es esto que digo protagonismo de miles y de la política? Porque el capitán economía, solamente por el destrozo que hacen, no viene el poder hacia nosotros. Viene si somos capaces de ser protagonistas de esa batalla, si tenemos políticas, si tenemos propuestas, si somos capaces de discutir tanto en el Palomar, en Almirante Brón, donde estuve ayer en un barrio de Almirante Brón, o en Sáenz Peña, o en los lugares que no nos votan, o recuperar caseros. Esa es esto. Por lo tanto, la estrategia de unidad es protagonismo no solo de los dirigentes, sino de miles y miles de personas debatiendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer. Este es el punto central. Esta es la verdadera unidad. ¿Qué es la verdadera unidad? Representar a un bloque histórico, un bloque social, a distintos segmentos sociales que tienen contradicciones entre ellos. Porque entre un pyme que tiene 50 empleados y el trabajador hay contradicción. No es verdad que no lo hay.
El problema es que todos tenemos que ser parte de este proyecto nacional. ¿Quién soluciona la contradicción? La política. ¿Quién encabeza la política? El proyecto que estamos llevando adelante. Por lo tanto, necesitamos reunir en esta unidad miles de voluntades, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, a los sindicatos. Tenemos que valorizar. Claro que tenemos diferencias con la CGT, que no convoca al paro. Por supuesto que la tenemos. Pero de ahí a mirar, a no ver, a no darse cuenta que el proyecto nacional necesita a los sindicatos, necesita a la organización de los trabajadores. Esa es parte sustancial para no caer en un falso progresismo que quiere ver otras cosas ahí, en vez de rescatar la organización obrera y popular. Nosotros la necesitamos acá al lado nuestro. Ojalá nuestra próxima mesa sea todavía más amplia, aunque tardemos tiempo en los discursos, pero podamos ir reflejando voces y voces y voces en este sentido. La unidad entendida entonces de esa manera, como decían acá los compañeros, entendida como miles de voces, y les propongo un tema más a reflexionar. ¿Se acuerdan que Néstor decía, tenemos que salir del infierno? Es un líder político que en una palabra referenciaba dónde estábamos. Nosotros tenemos que salir de una catástrofe que nos van a dejar, no es tan fácil. Porque como decía Graciela, nosotros vamos a necesitar apenas hacia nuestra propuesta, pero triunfando en las elecciones, un plan de emergencia para atender. Porque en nuestro ADN no está que los abuelos o los adultos mayores no tengan remedio, sino vamos a tener que actuar rápidamente. Pero vamos a tener que en el mismo momento que estamos actuando con eso, ir viendo cómo avanzamos en la estructura de cambios. Porque ustedes vieron el mensaje del Fondo Monetario, es una vergüenza, se meten en nuestras elecciones los tipos. Para decir, che, muchachos, a los candidatos a presidente le decimos, ojo, no toquen el plan. Es terrible. Es como si la DEA, ustedes saben que yo sostengo que uno de los temas de Bullrich, la ministra Patricia Bullrich, le cedió la política del narcotráfico a la DEA. Esto es menos conocido, no tiene que ver con el tema, quizás tiene que ver más con mis temas de seguridad. Pero una parte de la cuestión es esos viajes que ella hacía al exterior y que se da fotos con la DEA, es entregar, es ceder la política. Cuando uno cede la política a la DEA está preocupada por la regulación de lo que va hacia Estados Unidos. Le interesa tres betines a nuestros pibes de nuestros barrios. Esa es la verdad. Cuando uno cede eso, está cediendo todo. Entonces, ceden a la DEA la política de narcotráfico, afectan los derechos y las políticas argentinas. Ceden la política económica al Fondo Monetario, le tienen que ir a pedir permiso para cada medida. Incluso para lo que ellos piensan que es la posibilidad real de mantener el gobierno, que es que el dólar se mantenga estable. Entonces tienen que ir a pedirle cada tanto que les puedan vender un poco más. Y nadie sabe si logran dominar y domar al otro. El problema es que ellos dicen, si no domamos al dólar, lo que va a pasar es que nuestros votantes, los de ellos, los van a ir a buscar a ellos. Una parte de esa situación. Ahora, si estamos en una catástrofe, ¿qué necesitamos? Protagonismo, unidad, propuestas, pero después vamos a necesitar equipos para hacernos cargo. No es tan fácil hacerse cargo. Hacerse cargo significa hacerse cargo con responsabilidad. Y ese punto lo vamos a encontrar en cada lugar, el desafío. Hay un punto, a los de 3 de febrero les hablo ahora. A nosotros nos toca dar la batalla acá. Nosotros tenemos que dar la batalla, porque ellos imaginan que 3 de febrero puede ser uno de los puntales, junto con Vicente López, San Isidro y La Plata. Y nosotros tenemos que mirar de frente las dificultades. Es una batalla en regla. Por lo tanto, una batalla en regla se da con la mayor inteligencia, con el mayor movimiento, con el mayor protagonismo y con la mejor estrategia para ganarles. Este es el punto. El primer punto es, como bien decía Juan, hay que desenmascarar al que se hace el gil. Hay que poner blanco sobre negro. Vos sos responsable de esta historia que está viviendo. Y ahí salir a disputar muy fuerte, en cada segmento. Ellos tienen una inteligencia muy fuerte
no es solamente la AFI y todo eso. Ellos nos han sacado alguna distancia en la utilización de la tecnología y de formas de intervenir en la manipulación de la opinión pública, porque ellos manipulan. Nosotros vamos a ir a discutir, pero tenemos que ir con esa decisión de ser cada vez más capaces de dar esta batalla. Porque la forma de decir, y yo lo comparto lo que decían acá, que estamos convencidos que el 11 de diciembre va a haber un gobierno nacional y popular en la nación, en la provincia y en el distrito, es porque fuimos capaces de diseñar esa estrategia para derrotarlos. Y una estrategia de preparar el nuevo gobierno para salir de la catástrofe. Y yo lo que digo es, tenemos que ser conscientes que enfrentamos una catástrofe. No sé si es el infierno que nos decía Néstor, pero sí es una catástrofe. En algunas cosas vamos a tener que recuperar aquella consigna de volver a ser un país normal, porque estos hicieron un destrozo en cantidad enorme de cuestiones. Y termino con la mesa. Hoy es un símbolo la mesa, en la capacidad enorme de Juan y el compromiso, porque lo que él dijo en una parte y todos le aplaudieron, nosotros no votamos nada que lesionara los intereses de nuestro pueblo. En esta historia que nos toca vivir, para mí es de un enorme valor. Es de un enorme valor, porque todos sabemos a las cosas que me estoy refiriendo. Compartir con Graciela, además de compartir la mesa, compartir el manifiesto y tantas batallas que hemos dado, es poner la inteligencia y la capacidad al servicio de la transformación del sistema de salud en un proyecto político, que ella lo dijo excelentemente. Compartir con Ale, mi compa, y compartir el desafío de decir nosotros tenemos programas, porque además nosotros lo hicimos. Y porque nosotros recogemos eso. Yo le decía hoy, ¿no? El médico todavía tiene, no entre los médicos, pero sí hacia la población, una legitimidad importante. Pero además el que la hizo, el que estuvo al frente del hospital público, el que sabe cómo defenderla, es clave para hacer eso. Y cuando asumamos el gobierno del 3 de febrero vamos a tener que estar preocupados por los que reciben o no reciben, no nos van a dejar ni estadísticas. Les quiero decir una cosa más, cuando uno asume un papel de gestión, los que estuvimos en la gestión lo sabemos, que te enterás realmente qué pasa cuando abrís la caja de Pandora. Todo lo que nosotros decimos estudiamos, ahora cuando llegás y abrís, ¡ay Dios! No, a veces no hay recursos para las medidas de emergencia, es lo que contaba antes, no tenés. Entonces vamos a enfrentar, ¿cómo se enfrenta eso? Con enorme participación y hablándole claro a la gente. Entonces, orgullo de estar sentado acá, orgullo de compartir con André el manifiesto argentino y el desafío. Yo les digo de una cuestión, porque vivimos un momento de revolución feminista. Nosotros decimos vivas e iguales, pero es enormemente difícil. Si sos mujer, seguramente te ha sido difícil. Si sos mujer y joven, 3 veces más difícil. Esa es la verdad. Y entonces necesitamos todos nosotros acompañar esa revolución de igualdad, de lucha contra la violencia. Necesitamos ser parte de la reconstrucción de nuestro propio país. Y todos sabemos que acá hay un símbolo. En la sinergia acá, pero sobre todo en la sinergia que hay acá, empieza a juntarse el núcleo que va a ser capaz de derrotar a Valenzuela y poder decirle a nuestro pueblo, acá pusimos nuestro granito de arena. Nosotros le vamos a asegurar acá una batalla lo más amplia que podamos para ayudar a que ella triunfe en la elección nacional.